Bueno, como podemos observar en esta diapositiva, vamos a empezar a ver lo que es el método hipotético deductivo y experimental, que es el método que se utiliza actualmente en la investigación científica o para hacer investigación científica. En concreto, en esta diapositiva vamos a ver en qué consiste la invención de las hipótesis científicas, cómo se inventan las hipótesis científicas y cómo se contrastan estas hipótesis. Si se fijan, vamos a ver en primer lugar entonces cómo las hipótesis son inventadas por los científicos y las científicas, y luego cómo estas hipótesis inventadas, imaginadas por ellas y por ellos, deben ser contrastadas, deben ser corroboradas para que sean válidas. Veamos pues cómo se produce esa invención para ver a continuación cómo se produce esa contrastación. Las hipótesis no surgen por la mera acumulación de datos. O sea, una persona que trabaja en ciencia, que trabaja en investigación científica, lo hace únicamente una acumulación de datos o no realiza únicamente una acumulación de datos, y a partir de tener muchos datos, da igual el número, 50, 100, 200, de repente, a partir de ahí, se le enciende la lamparita y ya encuentra la solución para el problema científico del que hablábamos en el anterior video, ¿no? Eso no es así, ¿vale? Se han extraído datos de las observaciones y tenemos una serie de datos que tienen que ser significativos, ¿vale? Tienen que ser relevantes, y a partir de la relevancia de esos datos, de la significación de esos datos, esa relevancia y esa significación van a ser previas, fijaros, se van a inventar, se van a construir desde la imaginación y desde la creatividad las hipótesis, ¿vale? Por lo tanto, si se dan cuenta, hemos hablado de imaginación, hemos hablado de creatividad. No va a haber un método, no va a haber unas reglas precisas, mecánicas para generar hipótesis. No va a haber unas reglas precisas entonces que garantan el que se puedan producir hipótesis correctas. Una vez que se ha elaborado una hipótesis, hay que contrastarla para saber si esta hipótesis es verdadera o no. Esto es un quehacer cotidiano en cualquier investigación científica, ¿vale? Y lo normal, lo usual, es que muchas de estas hipótesis sean desechadas. Esto los científicos y las científicas saben que es así, ¿vale? Que muchas de las cosas que se les ocurren para explicar un fenómeno van a ser desechadas y van a tener que seguir su camino buscando otras explicaciones. Normalmente las hipótesis, por eso el método se llama hipotético, lo veis aquí, ¿vale? Normalmente las hipótesis no son contrastables directamente, no son contrastables por sí mismas, en sí mismas, porque nosotros vamos a estar en el ámbito de argumentos no deductivos, sino que vamos a estar en el ámbito de argumentos inductivos. Les recomiendo que vayan a mirar el apartado en los apuntes de los argumentos inductivos para que repasen cuáles son las características de los argumentos inductivos. Esto quiere decir que, como no comprobamos de manera directa una hipótesis, lo vamos a hacer de una manera indirecta. Y lo vamos a hacer deduciendo, de ahí que el método se llame deductivo, ¿vale? Lo vamos a hacer deduciendo de las consecuencias o de las implicaciones que sí sean, desde las hipótesis, ¿no? Obviamente, vamos a entenderlos desde aquí, ¿no? Que sí sean directamente comprobables. Comprobables mediante una observación experimental, de ahí que se llame experimental, ¿vale?
Por lo tanto, nosotros lo que vamos a deducir son, fijaros, implicaciones contrastadoras, que se llaman así porque sirven para contrastar, aquí lo tenéis, contrastar las hipótesis, aquí lo veis, las hipótesis, esas hipótesis que nosotros hemos creado, inventado, suponiendo que seamos científicas y científicos, para explicar un fenómeno, que sirven para contrastar esas hipótesis, le decía, y fijaros, hemos creado predicciones, algo importantísimo en ciencia, hemos creado predicciones que son las que vamos precisamente a contrastar. Si esa predicción que hacemos sobre esa hipótesis de la cual deducimos cosas, esas cosas van a ser las predicciones precisamente, que lo que hacen es predecir que algo tendría que suceder. Si sucede realmente, vamos a decir que la hipótesis será verdadera, y si no sucede, vamos a decir que esa hipótesis que nosotros proponemos para solucionar aquel vacío de conocimiento, ¿vale? Aquella pregunta problemática, pues, ¿vale? Si no sucede esa predicción, vamos a decir que no es verdadera, y esta es la manera de contrastar hipótesis.